Tengan un feliz día a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de nuestro canal Conectados con el Cielo para el repaso de la lección de escuela sabática para hoy día jueves 29 de febrero con la lección número 9, el juicio y el carácter de Dios. Recordemos que estamos estudiando la lección número 9 con el título Jesús, el sacrificio perfecto. Pues qué mejor título, ¿verdad? Para que nosotros podamos analizar y estudiar eh, el santuario en el cual pues nosotros como cristianos somos representados a través del sacrificio de Jesucristo y de su labor como sumo sacerdote. Este día, como lo mencionamos, vamos a estudiar el juicio y el carácter de Dios, que son dos cosas muy importantes que nosotros debemos de reconocer. En primer lugar, pues porque debemos de saber de que va a haber un juicio en el cual nosotros vamos a ser interpelados ante todo el mundo, ante todo el universo, para ver el por qué es que nosotros somos justificados o condenados. Menciono lo positivo primero, ¿verdad? Porque sabemos y estamos 100% seguros que nosotros vamos a buscar ser justificados por la gracia de Jesucristo. Y mencionamos lo malo por último porque todo aquel que no acepte el sacrificio de Jesús y no conozca más sobre él, pues lamentablemente va a tener que pagar el precio que es lo que la ley pide, que es la muerte, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Jesucristo tiene la llave de la muerte y es ahí pues donde Él triunfó sobre un candado, sobre una puerta que estaba 100% sellada. Él con la llave de la vida derrotó esa puerta que ninguna persona podía abrir, ninguna persona podía pasar del otro lado de esa puerta, que es la vida eterna que Dios nos está ofreciendo. Vamos a leer en esta ocasión en el libro de Romanos, en el capítulo 3, los versículos del 21 al 26, para poner contexto al título del juicio y el carácter de Dios. Dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Vamos a hacer una pequeña pausa acá y vamos a hablar con respecto al versículo 22 que nos habla sobre la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Estamos hablando de una justicia. Es una justicia que nosotros vamos a lograr poder obtener por medio de la fe de Jesucristo, por medio del sacrificio que Jesús hizo para redimirnos a nosotros. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que conocer que la justicia de Dios no es simplemente porque Dios dice, vaya, pues está bien. No, hay otro ser supremo, hay otro Dios. Recordemos que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, uno de estos dioses, que es Jesucristo, en esta ocasión dio su vida por nosotros. Entonces, Dios dice, bueno, a través del sacrificio de mi Hijo amado, es que yo estoy entregándole la justicia a los seres humanos que acepten el sacrificio de Jesús. A eso es a lo que nosotros referimos cuando hablamos de la fe en Jesucristo. Dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra pausa vamos a hacer acá, una pausa pequeñita siempre, y que nos dice que nosotros somos justificados por medio de un costo muy grande. No, no dice así, dice por medio de que fuimos justificados gratuitamente. O sea, nosotros no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer ningún esfuerzo que pueda implicar esfuerzo económico o algún esfuerzo porque nosotros querramos lograr nuestra justicia por nuestros propios medios o tratar de ser perfectos porque nosotros queremos ser perfectos. Sabemos que
Como seres humanos tenemos esa tendencia al pecado, pero en este caso eh, recordemos, recordemos que la ley nos demanda a nosotros obediencia perfecta. Si nosotros no obedecemos a lo que la ley nos dice, nosotros somos acreedores a la muerte. Entonces, es ahí donde Jesús vino acá a la tierra a vivir esa vida que nosotros deberíamos de vivir. Esa santidad en la cual nosotros deberíamos de vivir día con día. Pero lo vamos a decir de esta forma. Como seres humanos a nosotros se nos hace muy difícil. Se nos hace difícil cumplir a cabalidad con los mandamientos. Y Jesucristo sabía eso. Bueno, Él lo sabe. Y es por eso que Él, por sus propios medios, por su justicia divina, por su divinidad, por su perfecta obediencia a la ley que Él tuvo cuando vivió acá en la tierra, es ahí donde Él vivió esa vida perfecta que nosotros deberíamos de vivir. En pocas palabras, Él sustituyó lo que nosotros deberíamos de ser. Él vivió la vida que yo debo de vivir. Él vivió la vida que tú debes de vivir. Entonces, por medio de esa vida que Él vivió, valga la redundancia, es que nosotros somos justificados, y no por medio de un costo, sino que gratuitamente. Y dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Me gusta esto, me gusta lo que dice el apóstol Pablo acá, y lo voy a repetir, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios simplemente dijo a través del sacrificio de mi Hijo amado, yo no voy a ver tu vida pasada. Tú aceptaste a mi Hijo como tu Salvador, como tu Redentor. Entonces lo pasado ya no importa, ya no existe. Para mí eso queda olvidado. Queda sepultado en el fondo del mar. Y sabemos que el fondo del mar nadie ha llegado a descubrir cuál verdaderamente es el tope del fondo del mar. Entonces, Dios simplemente dice, no me acuerdo, ¿qué pasó? ¿Qué eras tú antes? No lo sé, yo sé lo que tú eres ahora. Y por eso es que dice que Él pasó por alto los pecados de todos nosotros, por medio del sacrificio de Jesucristo. Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pues aquí vamos a ver dos aspectos muy importantes con respecto al perdón de nuestros pecados, que esto implica dos fases. Y la primera fase es que Jesús quitó de en medio de su pueblo todos los pecados. Jesucristo vino a vivir la vida perfecta, como nosotros ya lo mencionamos, y absorbió todos esos pecados que cada uno de nosotros hemos cometido. Él sigue absorbiendo esos pecados que nosotros seguimos cometiendo. Ojo, deberían de ser pecados que pues son pecados que brotan de repente. No es que nosotros andemos pecando día con día y que andemos haciendo cosas malas, no. Jesucristo absorbe todos los pecados que nosotros como seres humanos cometemos por error. De hecho, pecado es, en sí, la palabra es cometer errores, ¿verdad? Cometer faltas, violar la ley de Dios. Entonces, en este caso, Jesucristo quita el pecado de en medio de su pueblo. Y ojo, nosotros somos el pueblo de Dios porque hemos aceptado ese sacrificio perfecto de Jesucristo. Así como lo dice el tema principal, Jesús es el sacrificio perfecto. Entonces, Él, a través de ese sacrificio perfecto, quita los pecados de todos nosotros, de todas las personas que aceptamos a Jesucristo, de que reconocemos que Él murió por nosotros en la cruz. Y mencionando la cruz, nos quita los pecados y Él los llevó
a la muerte a través de la cruz. Vimos anteriormente que hay dos corderos. El pecador lleva, en la fiesta anual se sacrifican dos corderos. Vamos a hablar del cordero al cual son traspasados, que el sacerdote le pone las manos al cordero, lo degolla, y todos los pecados que ya fueron transferidos al santuario anteriormente durante todos los días son pasados a ese cordero. Ese cordero es el que quita el pecado que todo el pueblo de Dios ha cometido. Pero ojo, esto se hacía antes, como ya lo habíamos mencionado en los estudios anteriores, se hacía una vez al año. En este caso Jesucristo lo hace una sola vez porque es un sacrificio perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, a Jesucristo, al morir por nuestros pecados, al ser ese cordero al cual todos los pecados de la humanidad, de los que aceptamos a Dios, a Jesucristo como nuestro Redentor, Jesús los absorbe en la cruz como un sacrificio perfecto. Y bueno, sabemos que todos estos pecados al final de los tiempos van a ser transferidos al otro cordero, al cual pues se perdía en el desierto. Y en este caso todos sabemos que ese otro carnero va a ser Satanás, al cual le van a ser transferidos todititos los pecados de las personas buenas y de las personas malas. Él los va a absorber y es el que va a pagar la muerte que la ley demanda. Pero en este caso, la primera fase es que Jesús quita los pecados de su pueblo y los lleva a sacrificio a través de la cruz. Y la segunda fase consiste en un juicio en el cual pues todos sabemos que será un juicio justo. No es un juicio que será por una persona o alguien que cometió falta, que cometió pecado y que luego se purificó, por decirlo así de esa forma. No, sabemos que será ese ese juicio será hecho por una persona justa, una persona que ama la justicia, una persona que aborrece lo malo. Y qué más confianza nosotros podemos tener sobre un juicio que lo hará una persona que ama lo bueno, que rechaza lo malo. Sabemos que será un juicio justo. No será una persona injusta la que nos va a juzgar. Será Jesucristo el que será nuestro juez, será nuestro abogado. Dios aceptará, y ojo con esto, Dios aceptará el juicio que Jesús tome sobre nosotros, porque Él confía en su Hijo. Pues si Dios confía en Jesucristo para un juicio justo, nosotros como seres humanos, ¿cómo no debemos de confiar, verdad? Pues esto es lo que Dios nos quiere presentar a nosotros en este día. La segunda fase del perdón de nuestros pecados implica un juicio, que será un juicio justo, el cual nos dará la vida eterna a todos nosotros. Y todo aquel como que no acepte que Jesucristo se sacrificó para que nosotros podamos ser salvos, todos ellos serán condenados a muerte eterna. Pues no es que Él quiera condenarnos en ningún momento, sino que Jesucristo quiere darnos la vida eterna. Él en la cruz murió por todos, murió por ti, murió por mí, murió por las personas que son pecadores, por todos. En general murió por todo el mundo, por personas que ya habían existido antes de Él, por personas que existieron durante Él vivía y personas que van a existir durante muchos años más hasta que Él venga, hasta que su juicio acabe. Así es de que en este caso el único propósito de un juicio es mostrar la justicia, mostrar que Dios es justo ante todo el universo. Todo el universo se va a percatar de que Dios verdaderamente es justo, que toda aquella persona será condenada porque así lo quiso, y que toda persona que aceptó el sacrificio de Jesús será justificada por medio de ese sacrificio y seremos salvos por medio de esa aceptación en Jesús. Así que
vamos a dejar una pregunta para que podamos analizarla finalmente. Y esta pregunta nos la hace la cartilla y dice: ¿por qué la cruz y el ministerio de Jesús en nuestro favor sugieren que debemos esperar el juicio con confianza, pero con humildad y arrepentimiento? Esta es una pregunta que puedes tú contestarla en tu corazón. Yo solamente te invito a que vayas de rodillas, a que le pidas a Dios que te dé sabiduría para poder responder, para poder entender esa respuesta. Muchas veces nosotros no comprendemos las cosas, pero es Dios el que nos dará sabiduría y comprensión para que nosotros podamos reflexionar el por qué es que tenemos que pasar por este juicio. Así que, mis hermanos, no olvidemos que Dios es bueno y que habrá un juicio y que el carácter de Dios es el que nos justifica a nosotros por amor a su Hijo amado. Que el Señor les bendiga.